La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al Día, su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al Día. Frecuencia al Día. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Frecuencia al Día. La amplitud modulada se quedará con sus oyentes mayores. Digan lo que digan de cómo crear una conexión auténtica con tu audiencia, estrategias de marketing para captar más seguidores o cómo llegar a las redes. La vieja radio de onda media quedará de complemento de otros canales de distribución, pero con una audiencia de muchos años. El informe con Víctor Hugo González. Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día desde Buenos Aires. Les habla Víctor Hugo González. La AM se quedará con sus oyentes mayores, escribe Horacio Barrios. Digan lo que digan de cómo fidelizar audiencias, estrategias de marketing para captar más seguidores o cómo llegar a las redes, la vieja radio de onda media quedará de complemento de otros canales de distribución, pero con una audiencia de más de 65 años en promedio, es decir, de nicho. Ninguna fórmula dará resultados si no se conoce a quienes están del otro lado. Sin embargo, sin recambio generacional, la base de oyentes se reduce progresivamente a medida que los actuales envejecen y dejan de consumir el medio. La falta de audiencias más jóvenes afecta directamente la capacidad de la radio para captar anunciantes, ya que las marcas priorizan medios con consumidores jóvenes y activos, como los millennials, los centennials y los Z. De este modo, y así como lo representamos, la radio quedará relegada y perderá su rol de medio de relevancia social y cultural, desconectada de las nuevas realidades sociales. Esto repercutirá negativamente en su factura, generando un impacto económico y publicitario con las consecuencias ya consabidas de crisis financiera, dificultad para el pago de compromisos, de haberes y de proveedores, afectando directamente la producción de contenidos y reequipamiento tecnológico. La radio tradicional pasa por un proceso de envejecimiento sin remedio, empujado además por sus conductores mayores que atraen audiencias mayores. Si el medio no consigue un recambio generacional en sus oyentes, enfrentará serias dificultades, algunas de las cuales referenciamos. Esto es, pérdida de relevancia, representatividad, crisis económica y financiera y posible desaparición del aire. Adaptar sus contenidos y estrategias a los nuevos hábitos de consumo digital no garantiza la cooperación de audiencias más jóvenes. Una cosa son los contenidos que van al aire y otra aquellos que se producen para redes y plataformas. Aquellas que están consumiendo contenidos en las plataformas no irán a escuchar a aire. No hay soluciones mágicas a lo planteado, por lo tanto, deberá observarse un proceso de adaptación y reconocimiento de los intereses de quienes hoy no están sintonizando la radio. Además, ¿para qué lo harían? Ninguno de los contenidos que hoy produce la AM es de interés ni están dirigidos a los más jóvenes. A la falta de creatividad de soluciones, podemos agregar la competencia de las plataformas digitales y el crecimiento del streaming, que han desplazado a la radio a un segundo o tercer plano. Sin embargo, se perciben algunas islas compuestas por millennials y centennials, que son los que muestran un mayor interés por la radio en comparación con los Z. El 55% de los primeros escuchan FM, mientras que los últimos no muestran interés en el medio. Y en contraste con los jóvenes, internacionalmente el 80% de las personas entre 50 y 65 años escuchan la radio tradicional.
representando el grupo etario que más consume sus contenidos. En Argentina los porcentajes son significativamente altos en cuanto a la escucha del medio de comunicación y de sus oyentes mayores, oscilando entre el 74.8 y el 82.9%, según la región del país, de acuerdo con recientes investigaciones. En España, en tanto, se va perdiendo la audiencia de manera sostenida y sin solución a la vista. En la última década, la penetración de la radio ha caído aproximadamente un 7.5%, bajando del 61.9 en 2012 al 54.4 en 2022, y los españoles escuchan la radio unos 20 minutos menos al día que antes. Esta disminución se refleja también en la pérdida neta de cientos de miles de oyentes en trimestres recientes. También en la península ibérica, la radio sufre un problema de conexión generacional y un encaje en un mercado saturado de opciones de entretenimiento e información en Internet y plataformas de streaming, que resultan más atractivas para los jóvenes. La radio española pierde audiencia porque su formato tradicional no supo adaptarse a las nuevas formas de consumo digital y a las preferencias de las nuevas generaciones, igual que en nuestro país, además de competir con un mercado de contenidos mucho más fragmentado y competitivo. La supervivencia futura depende de la capacidad de innovación y adaptación a la era digital y multiplataforma. Hoy la radio envejece junto a sus oyentes. Informe publicado en deradios.com, escrito por Horacio Barrios. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. Esta es la revista informativa sobre medios de comunicación. Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloise. En Frecuencia al Día es momento para presentar el informe con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. Luego de su exitosa subasta 5G, Costa Rica ya está pensando en la siguiente licitación de espectro móvil, posiblemente ahora para redes móviles privadas o para la tecnología de quinta generación. A través de un aviso en la Gaceta Oficial, la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, abrió una consulta pública para conocer el interés y las expectativas de los participantes en el mercado de telecomunicaciones móviles respecto a la disponibilidad de espectro. La institución detalló que esto le permitirá hacer una recomendación al Poder Ejecutivo sobre la planificación, asignación y uso del espectro para los sistemas de telecomunicaciones móviles internacionales, IMT. Con esta encuesta, la SUTEL busca avanzar en la planificación de asignaciones de frecuencias radioeléctricas en línea con el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2022-2027. En Miami soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños durante agosto. En esta ocasión saludamos el día 1 en República Dominicana a Marcos López, el día 2 en Uruguay a Rubén Walter Suárez, el día 4 en República Dominicana a Eladio Guzmán Lalín, el día 12 en Holanda a Jonathan Marks, el día 14 en Uruguay a Rodolfo Tisi, el día 14 en Argentina a Ariel Croco, el día 15 en Chile a Sergio Carrasana, el día 25 en México a Eduardo Velázquez Mora, el día 25 en Chile a Mark Harris, el día 26 en México a Iván Alejandro Istlauca, el día 26 en México Clinton Fox, el día 27 en México a Héctor García Borjorge, el día 29 en Estados Unidos a Luis Alberto Facal, el día 29 en Holanda a Sean Gilbert y el día 31 en República Dominicana a Rafael Martínez. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Frecuencia al Día, a la vanguardia de las comunicaciones. El futuro del servicio del radioaficionado. A principios de 2025, la Unión Internacional de Telecomunicaciones publicó una versión actualizada de la recomendación El futuro del servicio de radioaficionado,
La recomendación fomenta la experimentación y el aprendizaje con el uso de diferentes modos de emisión, dadas las diferentes características de propagación a través de las diferentes bandas de frecuencia del servicio, la interoperabilidad global, la independencia de otros servicios, su disponibilidad para nuevos operadores y aquellos de países en desarrollo. La recomendación incentiva el desarrollo de las comunicaciones de emergencia y reconoce el valor educativo de las actividades de radioaficionados, involucrando acciones con instituciones educativas y asociaciones nacionales de radioaficionados, considerando que la aplicación de tecnologías y técnicas de este grupo es la forma ideal de promover la educación científica, técnica, de ingeniería y matemática de los jóvenes estudiantes en las aulas. Esta revisión fue aprobada en las reuniones del Grupo de Trabajo 5A y de la Comisión de Estudios 5 de la UITR en noviembre de 2024, con la activa participación de la IARU y delegaciones nacionales, incluyendo la Región 2. Este es el primer resultado de otras revisiones en curso que abarcan diferentes informes, recomendaciones, con trabajos sobre estos temas y organizaciones regionales de telecomunicaciones. Muchas gracias al Radio Club Peruano por esta valiosa información. Siempre listo. No importa las condiciones del tiempo ni la magnitud del problema. El radioaficionado siempre está presente y contribuye desinteresadamente. Este es un mensaje de Frecuencia al Día, el más internacional. 73. España. En España lanzan Red Iberoamericana de Asociaciones de Operadores de Telecomunicaciones. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias, Tino. La Federación de Asociaciones y Cámaras de Proveedores de Internet de América Latina y el Caribe y la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones de Servicios de Internet de España firmaron una carta de intenciones para fomentar la cooperación y fortalecer la voz de este tipo de actores a nivel internacional. La iniciativa tiene como objetivo central visibilizar al sector de los operadores locales, que continúan creciendo a nivel mundial. Además de los presidentes de LAC-ISP, Basilio Pérez, también es miembro del directorio de la Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones, ABRINT, y AUTEC, Antonio García Vidal. Estuvieron presentes representantes de la Cámara Argentina de Internet, Esteban Lescano, y de la Mexicana Cámara de Pequeños Operadores de Telecomunicaciones, CAPOT, Rolando Guevara. La plataforma Red Iberotec actuará como un frente común ante instituciones nacionales e internacionales para promover una regulación ajustada a la realidad, donde se reconozca la diversidad operativa que representan las pequeñas y medianas empresas del sector y su papel clave para llegar donde otros no llegan. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. Seguimos avanzando en esta edición. Tiempo para presentar a Luis Gerardo Loyola desde México. Gracias, Dino. ¿Puede la radio volver a ser irresistible? Sí, y aquí está la clave. En un mundo dominado por algoritmos, contenido fugaz y pantallas sin pausa, la radio parece tenerlo todo en contra. Sin embargo, su poder no ha desaparecido, solo necesita ser redescubierto. La clave: volver al arte de contar historias. La radio irresistible no es aquella que repite canciones en loop o llena el aire con promociones vacías. Es la que conecta, emociona y acompaña. La que crea personajes entrañables, lanza preguntas incómodas, provoca risas sinceras o te hace llorar en medio del tráfico. Es la radio que no solo se escucha, se siente. Hoy más que nunca, los oyentes buscan autenticidad. Quieren voces humanas, no solo listas de reproducción. Necesitan un refugio entre tanto ruido digital. Y ahí, la radio tiene una ventaja que ni TikTok ni Spotify pueden replicar: la intimidad. Cuando un locutor habla desde el corazón, cuando una historia es contada con ritmo, emoción y propósito, el oyente se queda y vuelve, porque la buena radio no informa, transforma. El futuro no está en competir con las plataformas, sino en hacer lo que ellas no pueden: crear comunidad, generar confianza, emocionar sin filtros, volver a lo esencial. ¿Puede la radio volver a ser irresistible? Sí, y aquí está la clave: contar historias que valga la pena escuchar.
Esta nota fue realizada por Alfa González, licenciada en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién, con experiencia en la cobertura de la industria de la radio y los medios de comunicación, y publicado por radionotas.com. Soy Creador Yola, Frecuencia al Día, México. El Senado de Puerto Rico concluyó que se necesita mayor fiscalización de las compañías de celulares. La información con Fernando Hermón. Gracias, Dino. Una mayor fiscalización de las compañías de telecomunicaciones, mayores protecciones a los consumidores y asegurar una compensación adecuada por interrupciones prolongadas en el servicio son algunas de las recomendaciones de la Comisión de Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado, luego de finalizar la investigación sobre el proceso de migración de números celulares por la empresa Liberty Puerto Rico. No cabe duda que el proceso de migración de números celulares que utilizó la empresa Liberty Puerto Rico confrontó muchos problemas que dejaron a decenas de miles de clientes con lagunas en el servicio móvil y de Internet. Eso es algo que no debe volver a suceder. Agradezco a la Comisión de Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado por atender la resolución del Senado 914 de manera expedita, atendiendo los reclamos de los consumidores en Puerto Rico, comentó la senadora por el Distrito de Carolina, Marisa Jiménez, autora de la medida. En República Dominicana, soy Fernando Hermón para Frecuencia al Día. En 2025, la evolución de la ciberseguridad con la inteligencia artificial IA se proyecta como un campo intensamente dinámico y crítico. La inteligencia artificial potenciará los ciberataques. El informe con Gerardo Santos. Gracias, Dino. En 2025, la evolución de la ciberseguridad con la inteligencia artificial, IA, se proyecta como un campo intensamente dinámico y crítico. El avance de la IA no solo estará presente en la creación de mecanismos de defensa más sofisticados, sino también en la proliferación de amenazas cibernéticas más complejas y difíciles de detectar. La constante evolución de las tecnologías impulsadas por IA obligará a las organizaciones, tanto públicas como privadas, a repensar sus estrategias de ciberseguridad. Por ejemplo, el próximo año crecerán los ataques de IA adversaria, es decir, ataques con técnicas en las que los delincuentes crean entradas maliciosas diseñadas para engañar a los modelos de la propia IA. En 2025, se espera que estos ataques se vuelvan más sofisticados, utilizando IA para generar datos de entrada que pasen desapercibidos por los sistemas defensivos actuales. Asimismo, con el uso de bots y algoritmos avanzados, los cibercriminales podrán llevar a cabo ataques a gran escala y con mayor frecuencia. Esto incluye desde la automatización del phishing hasta el uso de ransomware desarrollado por IA, que puede identificar objetivos y personalizar ataques a gran velocidad. La evolución de la ciberseguridad en 2025 estará marcada por un enfrentamiento constante entre atacantes y defensores, ambos armados con herramientas impulsadas por IA, mientras los cibercriminales aprovechan la IA para diseñar ataques más eficaces y personalizados. Las organizaciones y naciones deben utilizar estas mismas tecnologías para desarrollar defensas adaptativas y colaborativas que puedan responder a un panorama de amenazas en rápida evolución. En Costa Rica para Frecuencia al Día soy Gerardo Santos. Una de las principales formas de protegernos de un ataque informático es saber a qué nos enfrentamos. Por eso, si queremos usar las nuevas tecnologías, debemos tener todo muy claro. ¿Qué es un malware? ¿Cómo se utilizan? ¿Y cómo podemos protegernos frente a ellos? El informe con Magali Fuentes. El término virus informático es uno de los muchos que se utilizan a la hora de referirnos a un programa o código malicioso que se ha diseñado para atacar nuestros sistemas informáticos o dispositivos. Y está bien porque es un término fácil de entender por todo el mundo, pero en realidad con él solo estamos haciendo referencia a uno de los muchos tipos de malwares a los que nos podemos enfrentar. El término específico y correcto es malware. Esta palabra surge de la combinación de software y malicioso o malicious en inglés, y con ella nos referimos a toda clase de software peligroso, ya sea un programa, una aplicación o un simple código
que al entrar en nuestro sistema lo ataca, lo infecta o lo espía. Es tan amplia la variedad de malwares que se han creado a lo largo de la historia de la informática que resulta muy complicado resumir en pocas frases de lo que son capaces estos softwares. Así que podemos decir que en su mayoría los malwares tienen como objetivo establecer un control remoto con el que el atacante o ciberdelincuente pueda hacer uso a distancia de la máquina infectada, usar esa máquina para enviar mensajes o documentos infectados a otros dispositivos y así crear una red de víctimas más amplia o robar datos sensibles de la víctima. Como esto es una definición muy genérica, vamos a detenernos en algunos tipos de malware para comprender mejor el peligro que suponen a día de hoy. Ya hemos hablado antes del virus informático, que llega a través de programas o aplicaciones infectadas. Al ponerlas en marcha, el virus se activa y la primera consecuencia puede ser que el dispositivo vaya más lento, pero puede llegar a borrar todo el disco duro. Después encontramos los gusanos, que son capaces de replicarse, de propagarse a otros dispositivos y redes. Suelen pasar desapercibidos, escondidos en la memoria RAM, hasta que se expanden por todo el sistema y consumen muchos recursos. A diferencia de estos dos ejemplos anteriores, los troyanos se camuflan como un software legítimo y completamente inofensivo, y una vez instalados se dedican a todo tipo de tareas como robar. A esto se dedican también los spyware, cuyo objetivo es robar información personal de la víctima para después extorsionar o hacerla pública. Algo similar hace el ransomware, pero este software bloquea el dispositivo e impide que los usuarios puedan recuperar lo que guardaban en él. Por eso es importante hacer copias de seguridad. Después los ciberdelincuentes piden un rescate a cambio de recuperar esos archivos o sistemas confiscados. Muy diferente es el adware, una especie de malware que no es tan peligroso como los demás, porque al entrar en el sistema su principal función es la de mostrar anuncios en internet o en ventanas mientras estamos usando otros programas. Por último está el rootware, que se disfraza de un programa de ayuda como un antivirus para indicar que realices una acción. Finge que te está ayudando a solucionar un fallo del sistema, pero en realidad te está llevando a un segundo malware mucho más peligroso que acabas instalando en el ordenador. Como veis, hay una variedad tan amplia que un mismo ataque puede clasificarse de varias maneras y utilizar dos técnicas al mismo tiempo. ¿Cómo podemos protegernos frente a estos tipos de malware? No existe ninguna fórmula mágica o programa milagroso que nos asegure un nivel de protección del 100% frente a este tipo de ataques. Para navegar por internet o utilizar cualquiera de las nuevas tecnologías que están llegando a nuestras vidas, las mejores herramientas de ciberseguridad son las mismas que se recomiendan a la hora de conducir o andar por la calle. Debemos estar informados de los peligros que nos podemos encontrar, saber cómo funciona en mayor o menor medida el dispositivo que estamos usando y debemos ser precavidos y usar el sentido común para detectar las trampas y estafas que hay por internet. Sí, siempre es recomendable contar con un buen antivirus en todos los dispositivos que tenemos, móviles, ordenadores, tablets, y mantenerlos siempre actualizados. Los ciberdelincuentes desarrollan nuevos malwares o los mejoran a una velocidad alarmante, por eso los desarrolladores de programas y sistemas operativos actualizan sus códigos para mantenernos protegidos de casi todos los nuevos ataques que se detectan en la red. Adiós. Esto es Frecuencia al Día con Dino Bloise. Al aire, online, nuestra web. Frecuencia al Día. Nos puedes ver en YouTube, Facebook y Twitch. Nos puedes escuchar en Spotify, TuneIn. Te escuchamos en nuestro WhatsApp. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al Día. Escuchas radio. Ves radio. Frecuencia al Día. En todas las redes. El riesgo invisible bajo el mar. A continuación, la información con onda visual. ¿Qué pasaría si un tiburón muerde el cable submarino que sostiene el Internet mundial? O si el ancla de un barco lo revienta por accidente. Aunque parezca increíble, esos delgados hilos bajo el océano transportan más del 95% del tráfico global de Internet. Los cables submarinos cruzan océanos conectando continentes. Aunque suelen estar enterrados bajo el lecho marino, en zonas profundas o cercanas a la costa, pueden quedar expuestos, volviéndose vulnerables. ¿Por qué los tiburones los muerden? Se cree que detectan los campos electromagnéticos del cable o actúan por instinto.
Cuando un cable se daña, se localiza la falla con reflectómetros ópticos que emiten pulsos de luz y detectan el punto exacto de ruptura. Luego, robots submarinos o buzos excavan el cable, lo cortan y suben ambos extremos al barco. Lo más complejo es el empalme. Dentro del cable hay docenas o cientos de fibras ópticas, más delgadas que un cabello. Cada una se empalma a mano, con precisión, y un solo punto puede tomar más de 10 horas de trabajo. Tras soldar, se hacen pruebas rigurosas y el cable se devuelve al fondo marino con maquinaria especializada. Así que la próxima vez que abras una página, recuerda, esa conexión cruzó el océano gracias a una red oculta bajo el mar y al trabajo silencioso pero vital de los ingenieros del cableado submarino. Esto es Frecuencia al Día. Líder en telecomunicaciones y tecnologías. Frecuencia al Día, el más internacional. Gracias, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Frecuencia al Día, comunicándose se entiende la gente, comunicándose progresan los pueblos. Espectro Noticioso. Estas son las noticias sobre Telecom más importantes. Estos son los titulares. El gobierno argentino decidió transferir los activos remanentes de fondos fiduciarios, incluidos los del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, al Tesoro Nacional. La medida forma parte de un ajuste más amplio y deja incertidumbre sobre la continuidad de programas digitales. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia presentó ante el Congreso un programa de ley para regular la inteligencia artificial, orientando a garantizar el uso ético, transparente y centrado en el bienestar social de esta tecnología. El gobierno peruano anunció la creación de una plataforma nacional de identidad digital para facilitar el acceso a servicios públicos y garantizar la autenticación segura de los ciudadanos en entornos digitales. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia emitió recomendaciones al anteproyecto de ley para la digitalización del sistema financiero en España, enfatizando la necesidad de promover la competencia y evitar barreras regulatorias innecesarias. Las autoridades chinas han iniciado una revisión de seguridad sobre los chips fabricados por Nvidia, debido a preocupaciones sobre su posible uso en infraestructuras críticas o aplicaciones militares, en un contexto de tensiones geopolíticas y control tecnológico. Panamá anunció una inversión de $105 millones para desarrollar capacidades en la industria de semiconductores, posicionándose como un futuro nodo estratégico en la cadena global de chips. La decisión abre una nueva etapa de participación latinoamericana en un sector clave para la soberanía tecnológica global. Panamá podría convertirse en un polo de atracción para inversiones extranjeras. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación y la escucha de emisoras de onda corta. Frecuencia al Día. Frecuencia al Día.